Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes. Hablaremos de dos nombres que han resonado con fuerza en el mundo de la actuación, dos figuras que han protagonizado no solo éxitos en pantalla, sino también un sinfín de especulaciones y miradas curiosas en la vida real, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ese dúo dinámico que nos conquistó con su química en pantalla y que, desde entonces, ha sido objeto de innumerables rumores y análisis. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Son solo colegas o hay algo más profundo latiendo bajo la superficie? Hoy vamos a desentrañar las señales, esas pistas sutiles pero reveladoras que podrían estar diciéndonos mucho más de lo que imaginamos. Prepárense porque vamos a examinar cada detalle, cada gesto, cada comentario que ha alimentado esta fascinante historia. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Comenzamos. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, especialmente después de su icónico papel en Erkenci. Su química era tan palpable, tan natural, que era imposible no imaginar algo más allá de la pantalla. Y es que, seamos sinceros, esa conexión no se improvisa. En cada escena, en cada mirada, en cada roce, podíamos sentir la electricidad entre ellos. Los fans rápidamente se enamoraron de la pareja que formaban en la serie, y esa admiración se trasladó con una intensidad arrolladora a sus vidas fuera del set. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó audiencias internacionales, catapultando a ambos actores a un nivel de fama global. La dinámica entre Can y Demet en pantalla era tan convincente que muchos espectadores creían estar presenciando el nacimiento de un romance real, y esa esperanza, esa ilusión, se alimentó de cada uno de sus gestos. Después de Erkenci, la vida de ambos actores tomó rumbos distintos profesionalmente, pero las especulaciones sobre su relación personal nunca cesaron. De hecho, se intensificaron. Cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales, cada comentario, se analizaba con lupa. Y es ahí donde empiezan a aparecer las primeras señales, esas que a veces pasamos por alto pero que en retrospectiva, cobran un significado especial. La industria del entretenimiento y especialmente la turca, es conocida por la intensidad con la que sigue a sus estrellas, y Can y Demet, con su conexión en Erkenci, se convirtieron en un foco de atención constante. Una de las cosas que más llamó la atención desde el principio fue la manera en que se defendían mutuamente. Cuando la presión mediática era alta, cuando surgían rumores infundados, tanto Can como Demet salían a defenderse el uno al otro, o al menos, a matizar las informaciones con una cercanía que sugería algo más que una simple amistad laboral. Había una complicidad, una lealtad que trascendía lo profesional. No era simplemente decir somos amigos, era defender la reputación y el espacio del otro con un tinte protector que muchos interpretaron como una muestra de afecto genuino. Estos momentos de defensa pública eran cruciales, ya que en un mundo donde las noticias falsas pueden hacer estragos, la defensa mutua proyectaba una imagen de unidad y protección, características que a menudo asociamos con relaciones más íntimas. Era como si tuvieran un pacto tácito para protegerse mutuamente de las voraces aguas de la prensa del corazón. Luego están las redes sociales, el campo de batalla y a la vez el altar de las celebridades modernas. Los me gusta mutuos, los comentarios sutiles, las fotos compartidas que aunque no fueran juntos explícitamente coincidían en tiempo o lugar. Estos detalles, por pequeños que parezcan, son como migas de pan que dejan los fans con la esperanza de encontrar la verdad. Y es que cuando dos personas que han trabajado tan estrechamente y han mostrado una conexión tan fuerte, siguen interactuando en el ámbito digital de forma tan constante, es difícil no pensar que hay una relación que va más allá de la conveniencia. A veces, un simple like puede decir más que 1000 palabras, ¿verdad? La era digital ha democratizado la información, pero también ha convertido las interacciones en línea en pistas de un rompecabezas para los seguidores más acérrimos. Un comentario efímero o un me gusta en una foto antigua, o una mención casual podían desatar oleadas de análisis y teorías. Además, las entrevistas, tanto individuales como en pareja durante la promoción de la serie, revelaban una manera de hablar el uno del otro que denotaba un gran respeto y admiración. Can, conocido por su carisma arrollador y a veces controvertido, solía hablar de Demet con una ternura y un respeto que eran notables. Destacaba su profesión.
Nalismo, su talento y, lo más importante, su calidez como persona. De la misma manera, Demet respondía a las preguntas sobre Khan con sonrisas y comentarios que indicaban que guardaba un gran aprecio por él. No era el típico comentario genérico de colega, sino palabras que parecían venir desde un lugar más personal, apreciando no solo su talento actoral sino también su personalidad. En estas entrevistas a menudo se buscaban las microexpresiones, o el tono de voz para descifrar si había algo más allá de las palabras cuidadosamente elegidas por sus equipos de relaciones públicas. Y hablemos de los rumores que han surgido a lo largo del tiempo. Aunque muchos de ellos han sido desmentidos o aclarados, la persistencia de estos y la forma en que a veces reaccionaban ante ellos, o la forma en que los medios los seguían alimentando, sugerían que había una base, por mínima que fuera, sobre la cual construir esas historias. La industria del entretenimiento vive de las historias, y la historia de Khan y Demet, por su impacto y la conexión que generaron, era oro puro. Pero incluso en medio de los desmentidos, a veces se percibía una cierta incomodidad, un intento de desviar la conversación, que podría interpretarse como un deseo de mantener algo privado, algo que quizás aún no estaban listos para compartir con el mundo. La ambigüedad a menudo alimenta más el interés que la confirmación. También hemos visto cómo, a pesar de que sus carreras los han llevado por caminos diferentes, han mantenido un hilo de conexión. Y esto no es algo casual en la industria. Cuando las carreras de dos personas van a toda velocidad y en direcciones opuestas, a menudo las relaciones personales se diluyen. Sin embargo, en el caso de Khan y Demet, la conexión parece haber perdurado, al menos a nivel de afecto y respeto. Es como si hubieran construido un puente invisible que aún los mantiene conectados, superando las distancias geográficas y los compromisos laborales. Esa persistencia es un indicativo fuerte en un mundo tan efímero como el del espectáculo. Piensen en la presión que supone ser una figura pública tan seguida. Cada paso que dan, cada elección que toman, es escrutada. Y si además hay un interés romántico de por medio, la situación se vuelve exponencialmente más compleja. Mantener una relación privada en ese torbellino mediático es casi una hazaña. Por eso, cuando vemos que siguen apoyándose, que se envían mensajes de ánimo de forma pública, o que se les ve en eventos donde podrían coincidir, por casualidad o no, esa chispa de esperanza en los fans se reaviva. La discreción en este contexto puede ser una señal de que hay algo genuino que proteger. Una de las señales más potentes, y que a menudo pasa desapercibida para el público general, es la energía que desprenden cuando hablan el uno del otro en entrevistas privadas, lejos de los focos principales de las alfombras rojas. En conversaciones más relajadas con periodistas de confianza, a veces se dejan escapar comentarios que revelan un conocimiento profundo del otro, de sus manías, de sus sueños, de sus miedos. Y esa intimidad, esa familiaridad, es difícil de fingir. Son esos detalles pequeños, como la forma en que describen una debilidad del otro con cariño, o como recuerdan una anécdota personal que los conecta, lo que realmente siembra la duda y la esperanza en los observadores. Además está el factor de los amigos en común. En el mundo del espectáculo, los círculos de amistad a menudo se entrelazan. Y si los amigos cercanos de Khan Yaman y Demet Özdemir muestran una buena relación entre ellos, o si coinciden a menudo en reuniones sociales, eso también puede ser un indicador de que la relación personal entre Khan y Demet sigue siendo importante para ambos. Las amistades son un reflejo de nuestras relaciones más cercanas, y si sus círculos íntimos interactúan positivamente, sugiere que hay una base de respeto y cariño mutuo que trasciende el ámbito profesional. Ver fotos o menciones de amigos compartidos en eventos sociales es otra pista que los fans no dejan pasar. Recordemos también los momentos en los que uno de ellos pasaba por un momento difícil, ya sea a nivel personal o profesional. En esas ocasiones, la presencia o el apoyo del otro, aunque fuera discreto, se notaba. Y ese tipo de gestos, de estar ahí cuando las cosas se ponen feas, son los que verdaderamente forjan lazos fuertes y duraderos. Un mensaje de apoyo o una llamada telefónica privada, o incluso un simple gesto de acompañamiento pueden decir mucho sobre la profundidad de una conexión. Ahora bien, es importante recordar que todo esto se basa en interpretaciones y en las señales que nos llegan desde fuera. La vida privada de los famosos es precisamente eso, privada. Y aunque nos encanta especular y soñar con historias de amor, debemos respetar sus decisiones y su derecho a la intimidad. Sin embargo, la fascinación que rodea a Khan Yaman y Demet Özdemir es innegable. Han logrado crear una conexión con su publi.
CEO que va más allá de sus personajes, una conexión que se nutre de la expectativa y la esperanza de que la química que vimos en pantalla se haya trasladado a la vida real. En definitiva, las señales que revelan todo sobre la relación entre Can Yaman y The Method de Mir son una amalgama de interacciones públicas, comentarios sutiles en redes sociales, testimonios de respeto mutuo en entrevistas, y la persistencia de una conexión que, a pesar de las distancias y los caminos profesionales divergentes, parece haberse mantenido. Ya sea una amistad profunda o un afecto duradero, o algo más que aún no se ha revelado abiertamente, lo cierto es que entre ellos existe un vínculo especial que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Y esa es quizás la mayor señal de todas, la química que va más allá de la pantalla y que, de una forma u otra, sigue resonando, manteniendo viva la llama de la especulación y la admiración. Han creado un aura de misterio y encanto que los hace aún más interesantes para el público, quienes esperan con ansias cualquier confirmación o desmentido que aclare el enigma de su relación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Can Yaman y The Method de Mir. Espero que hayan disfrutado desentrañando estas pistas conmigo. Ha sido un viaje intrigante, ¿verdad? Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Han notado alguna otra señal que nosotros hayamos pasado por alto? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental para el crecimiento de nuestro canal y para que sigamos trayéndoles contenido que les interese. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle a ese botón de me gusta para apoyarnos. Su like es una muestra de que nuestro trabajo vale la pena y nos motiva a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de Can y The Met, así podremos crear una comunidad más grande y activa. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas investigaciones y análisis del mundo del espectáculo. No se queden afuera de nuestras futuras exclusivas. Gracias por acompañarnos una vez más, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.